el tema que vamos a presentar pues es sobre la conciencia verdadera. Ya sabéis que la conciencia es una, pero que se manifiesta en distintos niveles. Nivel físico, nivel emocional, nivel mental y después otros niveles que desconocemos porque no hemos entrado en esos mundos todavía. Tenemos conciencia vigílica de lo que es la personalidad. Eso sí que lo tenemos muy bien. Hasta yo diría que tenemos autoconciencia dentro de lo que es el mundo material. Pero tenemos quizás conciencia del mundo emocional y también del mundo mental concreto, pero no somos autoconscientes. Esta es una gran realidad que debe de tocarnos internamente para poder, de alguna manera, despertar esa autoconsciencia, dominar completamente el plano emocional y mental con el fin de entrar lúcidamente dentro de lo que es el mundo espiritual. Hay muchísimos problemas relacionados con nuestra vida que pueden ser comprendidos siempre que tengamos una idea adecuada de lo que realmente somos cada uno de nosotros. Eso es fundamental. En primer lugar, tenemos que comprender y también aceptar que no solo somos el cuerpo físico que estamos usando, no solo somos esto. Hay mucho más que lo que estamos viendo y tocamos físicamente. Esto es relativamente fácil de comprender, pero solo nos daremos cuenta de la fuerza de esta afirmación cuando dejemos de estar tan a merced de las necesidades e impulsos del cuerpo. Si podemos liberarnos hasta un cierto punto de ese dominio del cuerpo, entonces sabremos nosotros que el hombre interno no es la vestidura o instrumento físico, es precisamente y verdaderamente un cuerpo de conciencia. Es decir, nosotros podemos decir con toda sinceridad que somos un cuerpo de conciencia, que se manifiesta en distintos aspectos de nuestras vestiduras. La frase que conocemos, un cuerpo de conciencia, no significa necesariamente un cuerpo organizado como el cuerpo físico, con ojos, oídos y también otros órganos. Cuando un clarividente mira a un ser humano, puede ver una réplica del cuerpo físico dentro de su propia aura, pero eso es meramente un reflejo de la vestidura física. Puede verla incluso después de la muerte del cuerpo durante algún tiempo. Bueno, estos son procesos que también se han ido explicando dentro de lo que es la enseñanza teosófica, que cuando uno muere, evidentemente, las otras personas pueden ver ocasionalmente un reflejo del cuerpo físico que acaba de fallecer. Es decir, lo que se le llama el doble etérico, que es un cuerpo físico, pero no denso. Pero esto sí se ve. Y un clarividente etérico, evidentemente, no astral ni mental, sino un clarividente etérico sí ve la forma etérica de nuestro cuerpo en el centro del cuerpo físico. Porque realmente ese cuerpo de vitalidad es el que está energizando lo que es el cuerpo físico. Cuando llega la muerte física, lo que sobrevive renace. ¿Qué es lo que sobrevive? Lo que todos conocéis, alma. ¿Qué es lo que reencarna?
el alma. El alma es eterna y reencarna nuevamente con nuevos cuerpos con el fin de obtener experiencias para poder alcanzar poco a poco lo que llamamos perfección. Hay un cuerpo de conocimiento perteneciente a un tema particular. Si pudiéramos de alguna manera separarnos mentalmente del cuerpo físico, ¿qué es lo que nos quedaría? El cuerpo astral y mental. En realidad, no representarían la propia comprensión, que es la única que puede iluminar el significado detrás de las palabras. De lo que sí podemos estar plenamente seguros es de que cuando estamos desprovistos del cuerpo físico, sigue existiendo nuestro cuerpo de conciencia, porque la conciencia en realidad es lo único que queda después de la muerte de la personalidad. Lo que queda es la conciencia de todo cuanto hemos realizado en nuestra travesía por el mundo. No sé qué me pasa, esta garganta. La conciencia en sí no tiene forma. Cuando somos conscientes de algo, de esa percepción, no tiene forma y podemos referirnos a una cualidad y pensar, o también podemos decir, es la cualidad de la espiritualidad o del amor. Pero la espiritualidad y el amor no son entidades, no tienen forma en sí mismos. Del mismo modo que la conciencia, que es la capacidad de ser consciente de diferentes cosas, no puede tener forma en sí misma. El aura, que todos habréis oído hablar, del aura de cada uno de nosotros, aunque no la podáis ver, aunque no la podamos ver, mejor dicho, es una emanación, una serie de vibraciones. Puede verse, tiene forma y también tiene colores. Los colores y las líneas del aura son los efectos de la acción de la conciencia. En un medio determinado, una representación del estado en que uno se encuentra o nos encontramos. Si mencionamos la relación entre el hombre y la mujer, cada uno tendrá ciertas ideas propias al respecto. Podemos pensar en la conciencia de un individuo con todos sus contenidos, siendo los contenidos las ideas presentes en ella. Es, podríamos decir, un ovoide lleno de imágenes, cada una de las cuales tiene una forma y una cualidad particular. La vida es una lucha, no solo con las circunstancias, el entorno también, porque nuestras mentes son atraídas en diferentes direcciones. Podemos disfrutar de un determinado placer, sea cual sea la naturaleza, y al mismo tiempo sentir que no debemos disfrutarlo por las dificultades que puedan surgir. Anticipamos las consecuencias y al contemplarlas, la mente se ve empujada en otra dirección. Experimentamos constantemente estas fuerzas ocultas y también hay reacciones en este tipo, grandes y pequeñas, a las que todos nosotros estamos sometidos todo el tiempo. Puede que no nos demos cuenta, pero si prestamos un poco de atención, podemos perfectamente observar este hecho. Todo esto tiene inevitablemente un efecto que va más lejos de lo que pensamos y deja su huella en lo impresionable que es
nuestra propia conciencia. Cada impresión hecha en ella, sea profunda o superficial, permanece de alguna manera y afecta nuestro propio carácter. Luego están los hábitos de pensamiento y emoción que formamos cada uno de nosotros. Un hábito es una repetición de cualquier cosa que hagamos, incluido el pensamiento, que es la acción de ciertas fuerzas dentro de nosotros mismos. Nada puede suceder en la naturaleza o en la naturaleza humana sin que actúen ciertas fuerzas que producen precisamente ese resultado. Pero cuando estas fuerzas operan parando y arrancando una y otra vez, hay un hábito de pensamiento o corporal. Cuando algo ocurre automáticamente una y otra vez, significa que estas fuerzas se mueven en un ciclo. Cualquiera que sean las fuerzas que causan esa acción, se mueven en una especie de curva cerrada que se ha formado por la repetición. No estoy describiendo los cambios de color del aura, me refiero exclusivamente a los cambios de conciencia. Todo lo que se describe como hechos objetivos corresponden muy cerca a los cambios observables en nuestra propia conciencia. Así que, prestando atención a nuestra propia conciencia, a nuestra propia mente y a su acción, podemos llegar a conocer su propia naturaleza. Existe esta correspondencia entre lo que es observable como imagen objetiva y lo que es subjetivo y sin forma para la visión externa. El Cristo, a través de Jesús de Nazaret, dijo: si no os volvéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Es una frase archiconocida por todos los estudiantes. Hace referencia a ese mana superior, mente superior, abstracta, subjetiva, y también a Buddhi. Este reino no es una región, es un estado de la mente y del corazón, en el que podemos llegar a conocer lo que es ilusión y percibir lo real, cuya verdad puede incluir precisamente significados por el momento que no pueden ser imaginados por nosotros. A ese estado solo se puede acceder con una naturaleza pura e inocente, como la de un niño pequeño. El gran cambio que tiene que producirse es desde la condición en la que nosotros nos encontramos hasta el estado original de la conciencia. Este cambio se producirá tarde o temprano, querramos o no, con el despertar de nuestra condición actual. Ya lo dicen los Mahatmas, que el ser humano por el momento está dormido. Cuando lo comprendamos, nos surgirá la pregunta de: ¿no perderemos entonces las capacidades que se han desarrollado tanto en lo bueno como en lo malo, tanto en lo bello como en lo feo? Entiendo que no, pues una vez desplegadas las facultades del espíritu, o más bien de la inteligencia, que es expresión del espíritu, permanece a nuestro servicio.
Una vez que se han manifestado, siempre hay una línea de acción abierta y también la posibilidad de manifestarlas de nuevo. Incluso antes del desenvolvimiento debe de haber existido esta potencialidad. Pero cuando esta potencialidad se despierta, puede entrar en acción rápidamente. Solo en la condición de silencio puede surgir algo totalmente nuevo. Podemos hacer algo en la forma que nos han enseñado, incluso hacer variaciones sobre lo aprendido, y esto requiere cierta capacidad, pero cuando se produce algo desde las profundidades, no hay movimiento aparente, sino solo hay silencio. En tal silencio y quietud, la conciencia recupera su unidad y su totalidad. Aunque la conciencia se rompa y se divida, esencialmente su naturaleza es un todo. Tiene una unidad inherente que la sostiene. Puede recuperar la unidad, su carácter original, solo cuando se trae una condición interna que está libre de todo estrés y también de toda tensión. Cuando la mente está inquieta, constantemente activa, sin ningún objetivo, cuando está haciendo ruido todo el tiempo, entonces ese gran cambio, que es el retorno a su estado original, no puede tener lugar. La mente solo lo recupera eliminando su carga, liberándose de la tensión, las presiones que se mantienen en el ser por sus apegos. La mente que ha desarrollado el carácter, pero que no tiene lo que ha purificado, está dividida y entrecruzada con diversas cicatrices que puede, si se lo propone, restaurar totalmente cuando las acumulaciones y también los apegos se dejan por completo. Este abandono tiene que ser un acto de libre albedrío y también sin fuerza. Si decimos, quiero dejar esto, tal vez lo hagamos por el momento, pero la condición anterior regresa rápidamente con su fuerza original. Podemos tener un cierto deseo que nos perturba y domina, y al que queremos poner fin, diciéndonos, a partir de hoy, de esta hora, de este momento, voy a renunciar a él. Realizamos un acto de voluntad, pero resulta que solo se aleja por un tiempo y al poco vuelve. Lo alejamos y vuelve. Entonces, ¿cómo hacerlo? Según lo veo, uno debe de renunciar al deseo, al hábito, al apego, o a lo que sea que consideremos el causante de los problemas que tenemos cada uno de nosotros, en libertad interior, sin ninguna batalla, sin ningún tipo de violencia. Eso sí, desde una profunda comprensión
a lo que podemos perfectamente realizar si estamos comprometidos con nuestra propia realidad. Podemos llamar a eso un acto de voluntad, pero ese acto de voluntad debe de hacerse sin esfuerzo, libre. Es un acto de soltar fácilmente y sin esfuerzo alguno, y también para siempre. Ahora bien, solo surge de una comprensión madura y verdadera de la condición en que uno se encuentre, en la forma en que nos hemos construido o transformado, con todas las implicaciones para nosotros mismos y también para los demás. Cuando no hay imágenes en la conciencia, el buscador se vuelve traslucido, abierto a la luz en un estado de vacío. Existe una escuela cuya enseñanza gira en torno a la doctrina del vacío, según la cual no hay nada permanente. Todo está absolutamente vacío y cuando se busca algo dentro de ese vacío, no hay nada. Puede que no sea nada que podamos identificar, pero puede que siga existiendo la potencialidad que se encarna en el ser humano y en la vida. Cuando la conciencia está vacía, desnuda, está abierta y así se llena de la luz, de la comprensión y del entendimiento con toda la belleza que hay en ella misma. Cuando la conciencia es un todo, sin sufrir ninguna presión externa ni interna, se encuentra en su estado natural y es capaz de actuar con toda su capacidad. Comúnmente, cuando pensamos, escuchamos, actuamos o nos interesamos por algo, lo hacemos solo con la fracción de nuestra capacidad. Este es un hecho psicológico observado. Pero cuando hay alguna crisis, reunimos toda la energía de la que somos capaces y afrontamos el problema entero, con todos nuestros recursos internos. Las personas que han pasado por experiencias difíciles y también muy dolorosas, ellas nos dicen que han sentido internamente una fuerza que no habían conocido antes. Esto nos da la reflexión de que el ser humano tiene muchas más capacidades internas y también físicas de lo que él cree tener, porque en realidad solo utilizamos una fracción de esa capacidad. Si pensamos o imaginamos la conciencia con la forma de un ovoide, cuando un acto particular concentra una energía que fluye de todas partes del ovoide, toda nuestra naturaleza se expresa en él. Es solo una manera o forma de expresar la verdad. Un símil solo es útil en la medida en que lo podemos aplicar. Un medio para transmitir ciertos hechos que no pueden transmitirse de ninguna otra manera. Cuando hablamos de espiritualidad, normalmente utilizamos imágenes poéticas, semejanzas y metáforas, porque
desconocemos otra forma de transmitir la verdad que existe sobre ellas. Ya conocéis la frase, el aroma de una vida santa. Una vida santa produce fragancia al sentido del olfato. Significa que se siente un afecto, una influencia similar a la fragancia en nuestro plano físico. Son frases que normalmente utilizamos para referirnos pues, a algo que se encuentra en un nivel totalmente diferente. Toda esta imagen ovoidal está llena de luz y tiene una potencialidad desconocida y también está lleno del elixir de vida, lo que nos hace comprender la verdad de que la conciencia y la vida son una. Cuando el ovoide está lleno de luz brotando de su interior, está en acción y exhibe diversas cualidades que vienen precisamente a la existencia a través de vibraciones irradiadas por cada uno de nosotros. Esas vibraciones son el portadoras de energía, es decir, la energía de la vida. La vida tiene la propiedad de una esencia o elixir que renueva y eleva cada facultad a su tono más elevado o más alto. La vitalidad que experimentamos en nuestros cuerpos es el efecto tónico de ese elixir. Esta vitalidad no es meramente física, sino que se extiende también a todos los niveles del ser, en el pensamiento, los sentimientos y también, como no, en las emociones. La sensibilidad que da lugar a la percepción es como la luz. Si miramos a un árbol, percibimos su belleza y respondemos a ella. Esta respuesta es como la vitalidad de nuestro ser. Al sentir tal sensibilidad y vitalidad, también hay amor. Cuando hay verdadero amor en nuestro corazón, todo nuestro ser es vitalizado por él. Y nos volvemos extraordinariamente sensibles al objeto de ese amor. Percibimos una belleza que no vemos normalmente en él o ella. Al parecer, ese cambio que se produce no es un cambio parcial. Es la anulación de todos los cambios que el tiempo ha producido, no solo durante esta vida, también de vidas anteriores. Es posible que algunos o algunas estéis en un cierto estado de pureza y plenitud, desde el cual, por una serie de cambios, habéis llegado a vuestra condición actual. Es la disolución total, la abolición de todo lo que ha tenido lugar, lo que os devuelve a vuestro estado original. Es morir al pasado, que ya no influye en el presente. La libertad es una liberación completa de la condición creada por todas las experiencias vividas. Los seres humanos que se encuentran en ese estado de liberación han sido como nosotros,
han pasado por todo tipo de experiencias, pero se han podido perfectamente salirse de ellas. La teosofía afirma que cuando una persona alcanza ese estado de libertad, rompe completamente con su pasado. Lo deja de lado para que no tenga ningún efecto ni influencia sobre ella. Así que nos preguntamos, ¿no se sentirá avergonzada de su pasado cuando mirará hacia atrás? Parece ser que no, en absoluto, porque el pasado ya no le afecta en absoluto. Está completamente libre de él. Es como si otra entidad hubiera vivido este pasado. La persona que se ha liberado es una entidad completamente nueva, un ser espiritual habiendo muerto por completo la entidad anterior basada en la materia. La vida está siempre en el presente, incluso cuando pensamos en el pasado. La acción del pensar tiene lugar en el presente, por intangible que pueda ser el momento que llamamos presente. La vida y la conciencia solo son acción en el presente. Normalmente el presente arrastra un recuerdo del pasado, influyendo también en el presente. Pero la realidad es que nos separamos del pasado cuando la acción del presente nos libera del impulso del pasado, de la sombra de sus recuerdos, y entonces se produce la acción de la vida en su libertad y pureza, como es la vida en su estado más libre, con frescura y también con muchísima belleza. Esta separación del presente y del pasado es lo que realmente la muerte significa para el cuerpo de conciencia que somos. Aunque en la condición de niño hay pureza en su apertura y también en su estado original, sin embargo, debido a la inconsciencia de esa condición, nos dejamos llevar por influencias que cambian esta condición. Una persona puede parecer pura, pero si ciertas cosas se cruzan en su camino, puede aceptarlas y disfrutarlas automáticamente e incluso con gusto y ganas. Evidentemente que ese es el caso de un niño pequeño. Si las tendencias indeseables no han sido desarraigadas, la pureza es superficial. Cuando tomamos conciencia de nuestra condición y despertamos, no nos prestamos de nuevo a las tendencias y persecuciones en las que nos encontrábamos en ese estado de ignorancia. Pues para la conciencia, que posee una identidad aparte del cuerpo, la muerte solo puede significar que todos sus contenidos han sido descargados, todos los hábitos anulados, y se convierte en un todo poseyendo toda su naturaleza esencial, que es una unidad, y esa conciencia no puede ser destruida. La vida es indestructible,
aunque la forma que utiliza se desgaste y muera. La muerte es sólo para aquel desarrollo que ha llegado a la existencia por el proceso del tiempo. Cuando eso se anula, hay vida fresca. La vida se renueva con la muerte de toda forma que ha superado su uso. Eso ocurre en cada ciclo individual de muerte y renacimiento debido al mecanismo de la propia naturaleza. Pero si en vida de una persona puede alcanzar lo que se alcanza en la muerte por su propia inteligencia y voluntad libres, llega a una condición en la que ya no habrá ninguna obligación para él. Estará libre de la necesidad de renacer, porque no existirá en él la sed que lo impulsa a condiciones en las que él pueda saciarse. El ser humano es la conciencia dentro de sí mismo, tal como se manifiesta. Cuando comprendemos su naturaleza, podemos comprender muchos problemas y fenómenos relacionados con la vida y la muerte. A veces se habla de la muerte como un sueño, pero al parentesco entre el sueño y la muerte es mucho más profundo que el aspecto físico de ambos. Realmente no hay verdadera comparación entre la fría insensibilidad y descomposición de un cuerpo muerto y el sueño saludable que disfrutamos, y también del que nos despertamos revitalizados y frescos. La única manera de conocer el interior de la verdad sobre el sueño o la muerte es comenzar por nosotros mismos, tal como somos mientras estamos despiertos, comprender los estados de conciencia que experimentamos y los cambios correspondientes que dan origen a ellos, y también comprender hasta dónde podamos llegar sobre las condiciones al dormir, tanto con sueños como sin sueños. El sueño es esencialmente un fenómeno de la conciencia y la actividad de soñar y el estado de conciencia sin sueños, que son aspectos de este fenómeno. Puede tener sus repercusiones y correspondencias fisiológicas. El fisiólogo se esfuerza hoy día, entre otras cosas, por rastrear los vínculos psicosomáticos, pero estos no pueden llevarlo muy lejos en lo que son las profundidades de la conciencia. La única manera de conocer el interior de la verdad sobre el sueño o la muerte es comenzar por nosotros mismos, tal como somos mientras estamos o nos hallamos despiertos. Comprender los estados de conciencia que experimentamos y los cambios correspondientes que dan origen a ellos, y comprender hasta donde podamos llegar las condiciones al dormir, tanto como sueños como sin sueños. En el sueño, como en la muerte,
la conciencia se retira de los contactos exteriores. Se retira temporalmente, lo suficiente como para olvidarse del cuerpo o liberado de él de una vez por todas, pero reteniendo la condición en que se encuentra con la que asocia su individualidad, es decir, esa tríada superior que existe en el hombre. En la literatura teosófica existen descripciones detalladas de los estados posteriores de la muerte. Estas descripciones no son incompatibles con la comprensión que podemos alcanzar por nuestra propia cuenta. Es sólo la respuesta que surge de la autocomprensión lo que puede hacer tal descripción, sea real o convincente para nosotros. En la vida de vigilia común y corriente, cada uno de nosotros está asociado con diversos objetos, con personas e ideas, y desarrollamos ciertas relaciones con ellos. La vida implica relación en todos los niveles que abarca, y también en el sueño como en la muerte se produce la separación del sujeto de los objetos, pero no de las imágenes de esos objetos. Es decir, los fantasmas o sombras, como podríamos llamarlos. En el sueño estamos en compañía de estos fantasmas, es decir, estas formas confusamente entretenidos con ellos en un extraño estado de penumbras que no tienen ni la realidad, ni la vigilia, ni la quietud absoluta, ni tampoco la profundidad de la quietud que el sueño absoluto puede sugerir. La mente está dentro de una red de impresiones reflejadas, obtenidas del periodo de vigilia, aunque tiene, curiosamente, cierta inventiva limitada, como sabemos por nuestra propia experiencia de los sueños. Esta es nuestra condición normal mientras dormimos. Pero ocasionalmente escapamos de ella hacia el sueño profundo, profundidades de quietud en las que no existen tales sueños, una región en la que la psicología moderna sabe muy poco, porque no está abierta a la exploración de algún sondeo superficial. Lógicamente, hay que considerar esto como el estado del sujeto no condicionado, o una condición que de alguna manera es un reflejo de su naturaleza. Puede que no alcancemos este estado, pero podemos despertarnos sin ningún sueño en absoluto. Ahora bien, llega la muerte y destruye tanto el organismo físico como el mecanismo astral mental, como se le llama en la terminología teosófica, construido durante la vida de ese organismo y que subsiste en gran medida sobre la base de sus experiencias y actividades. Es razonable pensar que, al igual que el cuerpo
que como entidad construida se descompone en sus partes a medida que la vida lo abandona, también la entidad mental, aunque pueda prolongarse por un tiempo, debe de enfrentar un destino similar en su proceso de disolución final. Según la enseñanza de los grandes maestros espirituales, la individualidad del ser humano tiene potencial un aspecto que, debido a su naturaleza radicalmente diferente, sobrevive a este proceso de corrección. Lo que se involucra es una naturaleza que tiene atributos de la conciencia, la libertad y la que puede describirse como puramente espiritual. Si utilizamos la palabra alma para designar este aspecto espiritual que en sí mismo es una inteligencia con individualidad que posee una naturaleza sin ningún proceso de agregación y que se manifiesta como la revelación de una verdad siempre presente o la realización de una potencialidad inherente. Puesto que nuestra naturaleza comprende la posibilidad de funcionar como inteligencia libre, la inclinación de apegarse a las condiciones materiales, a menos que la eliminemos por completo, nos atrae de nuevo hacia condiciones en que las tendencias que nos son inherentes pueden encontrar un campo libre para desarrollarse y también actuar. En lenguaje popular, el alma vuelve a la tierra atraída por una cierta gravedad de la que se había liberado completamente. Por supuesto, una entidad puramente espiritual no puede ser de manera alguna atraída por ese modo. Pero puede haber una conexión entre ella y las condiciones terrenales en las que puede haber fuerzas funcionando para atraerla de vuelta o, más correctamente, extender esta conexión a un estado de participación en esas condiciones. La entidad muerta, anteriormente hasta sus raíces, comienza una nueva vida en el campo del que se ha retirado durante un periodo de tiempo. Lo hace como un germen de conciencia nuevo, viril y extraordinario, vacío de todos los viejos recuerdos del conocimiento, ideas y apegos antiguos. Ahora, en este nuevo nacer, es un nuevo ser, pero colocado de nuevo en el regazo del tiempo, envuelto en sus procesos, aunque en esencia sea el mismo ser, una réplica potencial de la antigua personalidad. Vemos en ese ciclo de cambio que la muerte es la puerta de entrada a una renovación al permitir que la vida vuelva a su naturaleza esencial. El cuerpo físico no es más que una vestidura, es decir,
el cerebro físico con sus extensiones en todos los órganos de los sentidos. No es más que un instrumento, un mecanismo, con una capacidad maravillosa, más maravillosa que cualquier ordenador que haya sido construido o pueda construirse mediante la inteligencia artificial. El ordenador solo puede procesar los datos que se le introducen. Su acción es totalmente mecánica, aunque limitada, rápida, matemática y segura. Pero no es capaz de imaginar, de originar, de amar, de crear algo completamente nuevo que no esté en los datos entregados. ¿De dónde viene el origen, la capacidad superior, lo nuevo que no estaba en lo viejo? Debe de venir de esa consciencia que trasciende el cerebro mecanicista, aunque en contacto con ese cerebro y lo utilice. Incluso que se identifique con sus limitaciones. La vida, queridos hermanos, es vitalidad en sí misma y tiene esa naturaleza de frescura, ternura y juventud que vemos parcialmente en sus nuevos comienzos. La conciencia, que es inseparable de la vida, puede ser en su estado puro cuando no está mezclada con otros elementos de la misma esencia. Viejo y nuevo son términos que se refieren al tiempo, el pasado y al presente. La vitalidad de la vida, con todo su ímpetu, no es sólo la energía de las células del cuerpo, sino también la del ser interno. Esta vitalidad, que es una energía expansiva e incluso explosiva, cuando es libre de manifestar esas cualidades, se mantiene dentro de ciertos límites por la organización material que tiene que utilizar. Pero amaina y disminuye a medida que esa organización se desordena, se deteriora y decae. Cuando el ser de conciencia, que en realidad es el hombre, se despoja de las limitaciones impuestas por su dependencia del cuerpo, por el condicionamiento al que está sometido, la carga de su pasado y la influencia de sus recuerdos, surge inmediatamente la vida en libertad de una nueva conciencia que es conciencia precisamente de su propia naturaleza pura. Hay un dicho que dice que la separación es la muerte. Es la muerte o la separación de todo aquello en lo que nos hemos convertido, lo que constituye el retorno a la condición que expresa lo que somos fundamental y eternamente. La conciencia existente, cuando se ha liberado completamente de todo elemento que la hace vieja, se vuelve totalmente nueva. Envejecemos de una manera en el cuerpo por un proceso de la
naturaleza del que las células y los órganos no pueden escapar. Envejecemos de otra manera en la mente y el corazón, por un proceso de acción mecánica basado en apegos del que podemos liberarnos por la inteligencia y la conciencia. La vida una que somos nosotros mismos en esencia puede separarse por su inteligencia de toda actividad del yo separativo desarrollado en una condición de inconsciencia y que causa distorsiones que rompen la armonía de la vida y la libertad de su flujo. Entonces la vida es nueva, como en el principio, poseyendo la naturaleza que le pertenece en su origen, una naturaleza, como siempre, fresca y siempre fluyendo, y no sujeta a las influencias del tiempo. Un día vemos la belleza extraordinaria de un paisaje. Una semana después volvemos al mismo lugar esperando ver la misma belleza, pero no la vemos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la anticipación de lo que esperábamos no es más que la proyección de una memoria que ha alterado el estado de conciencia, al margen de otras cosas que hayan podido afectarla en este intervalo. La conciencia humana y la conciencia en general es algo extraordinariamente sutil. La película de memoria reduce su susceptibilidad. ¿Significa esto que la memoria es mala? No, no puede serlo. Sin memoria no podemos pensar, ni siquiera podemos vivir en este difícil mundo. Pero esta memoria se convierte en un obstáculo debido al apego a diversas partes de ella, que es muy sutil e influye en la propia visión de cada uno, en la respuesta a las cosas del presente. Puede haber una cualidad en la conciencia que es permanentemente nueva. Es la cualidad de la conciencia pura, pero con un despertar que asegura su inalterabilidad. Su naturaleza es recibir todas las vibraciones, pero dejarlas pasar, no bloquearlas, ni resistirse a ellas, ya que la resistencia produce dureza, obstrucción y también complicaciones. El Bhagavad Gita utiliza el símil del océano recibiendo todas las corrientes hacia sí y permaneciendo inalterado. Se dice que la vida espiritual es paradójica. Ser sensible, responder, vibrar con simpatía y, sin embargo, hacerlo de un modo que no deje huella y no disminuya la propia capacidad para una nueva respuesta. Esto solo es posible cuando
no hay ningún cambio estructural en la conciencia. De hecho, cuando no hay ninguna estructura que limite o fije su acción. Ningún símil material puede aplicarse a un estado realmente espiritual, un estado de libertad e inocencia que coexiste con una extraordinaria cualidad de conocimiento que es un conocimiento puro. En ese estado de percepción es de momento a momento, desde un vacío que es libertad, no a través del conocimiento acumulado. Terminamos diciendo, ¿es posible un estado en el que no haya apropiación, acumulación, importancia, ambición, ni nada que forme la imagen de un yo separado? Un estado en que la acción del tiempo no intervenga y por lo tanto sea siempre nuevo.